Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Panóptico lo transmitimos desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Como bien sabe usted, y si no, pues ahorita se va a enterar, yo en lo particular estoy muy feliz, de veras que me voy a morir muy feliz, y no por lo que haya logrado en la vida, mi vida personal, sino por el rumbo democrático que está siguiendo México. El día de ayer, gracias a un ministro, Alberto Pérez Dayán, que se pasó al lado de los que estaban a favor de la defensa de la Cuarta Transformación, y no de la Cuarta Transformación, de la reforma judicial, ya nos les ganaron. Y de este tema es lo que va a hablar nuestro invitado, el maestro Laurentino Estrella Chan. Él es morenista, de los auténticos morenistas, no se pone antifaz, ni se pone capa, ni se disfraza como otros que se disfrazan de morenistas. Él es un auténtico militante de Morena. Muchas gracias por estar aquí, muy buenos días. Pues adelante, estudio el programa. Pues muy buenos días, don Mario. Y como siempre que hemos tenido la oportunidad de estar aquí con usted en su plataforma de Panóptico, pues nos sentimos muy contentos siempre, cada vez que venimos. Y pues esta no puede ser la excepción. Me siento muy contento de estar aquí con usted y sobre todo de que es un medio que nos permite expresarnos sin censura y eso me da muchísimo gusto. Es muy difícil encontrar medios de comunicación que permitan la expresión libre de los ciudadanos y en este caso pues me permito decirle, don Mario, que manteniendo usted su postura y su línea en el periodismo, creo que sí va a avanzar nuestro país en la democracia, como usted lo decía hace un momento, en el cual yo, como una coincidencia muy bonita, de que lo que usted acaba de decir, que se siente muy contento del rumbo que toma el país, pues precisamente esa es la entrada que tengo del tema que voy a tratar, precisamente del rumbo democrático que está tomando nuestro país y que gracias a la vida, como usted también dice, nos ha permitido ver y ojalá que esto se vaya profundizando. Muchas gracias, don Mario, pues estamos aquí para el tema. Pues mira que lo primero que vimos cuando la democracia tocó la puerta del Poder Judicial, vieron, como diría Marx en la primera línea del manifiesto comunista, vieron fantasmas que recorrían o que querían entrar por las ventanas. ¿Por todo qué? El mundo. Porque sabían o saben estos ministros y ministras que están de ese lado que el Poder Judicial en México era una guarida de la derecha. Ahora sí, te dejo. Sí, interrupciones. Pues en efecto, para todo el auditorio de Panóptico, nos vamos a permitir abordar hasta donde tenemos conocimiento. Siempre que hemos estado acá, hemos sido honestos diciendo, no somos expertos de ningún tema, pero la lucha
práctica que hemos venido desarrollando en lo personal desde hace más de 50 años, nos ha permitido sacar nuestras propias conclusiones independientemente de los tecnicismos, las leyes y todo lo que se pueda entender como cuestiones de expertos. Nosotros vamos a hablar simple y llanamente de lo que estamos viviendo, de lo que vive el ciudadano, de lo que hemos sentido, en especial lo que sienten los trabajadores, lo que siente el pueblo de abajo. Y eso es en lo que nos vamos a referir en relación a un tema, pues que es lo que está causando mucha cuestión de una situación política que algunos dicen que es una crisis, pero creo yo que son los conservadores quienes ven crisis donde no hay ninguna crisis. Y el tema es precisamente la reforma al Poder Judicial y lo que conlleva la nueva estrategia de buscar realmente una democracia para el pueblo, lo que nosotros siempre hemos escuchado, una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Todos sabemos, en especial los que se precian de llamarse de izquierda, o incluso algunos que creo que también pueden ser auténticos, que se precian de llamarse revolucionarios, saben que en la teoría de la izquierda existe lo que se denomina la democracia burguesa. Y en este caso, en nuestro querido México, a partir de la tercera transformación, que fue la Revolución Mexicana de 1910, se implementó una nueva forma de política más progresista, porque la anterior del régimen porfirista rayaba en lo que es o lo que se ha denominado una política feudal o semifeudal, y que al instalarse una democracia, aun cuando sea burguesa, pues es un paso progresista y también se llama revolución, y a eso se denominó la Revolución Mexicana de 1910, un paso sobre el semifeudalismo hacia una democracia que desafortunadamente fue los dirigentes de la Revolución Mexicana que buscaban una democracia del pueblo, como Zapata, como Villa, como los Flores Magón y otros líderes destacados de la izquierda de esa época, no pudieron en última instancia, cuando se instauró la Constitución de 1910 al triunfo de la Revolución Mexicana, en donde se establecieron muchas más leyes
de tipo burgués que de tipo proletario dentro de nuestra Constitución. Y no estoy hablando mal de nuestra Constitución, repito, es un paso progresista, así lo consideraba el mismo Marx. Cuando del esclavismo pasas al feudalismo, es una revolución porque cambias el sistema de manera radical. Asimismo sucedió cuando del feudalismo pasas al capitalismo y se instaura una democracia burguesa. Eso es una cuestión científica, no estamos inventando. De tal manera que en 100 años o casi 100 años, en 80 años de régimen de nuestra Revolución Mexicana, en la cual se apoderó el Partido Revolucionario Institucional y se mantuvo en el poder junto posteriormente en estos últimos 30 años de neoliberalismo, porque el capitalismo tiene sus etapas y aquí en México durante los últimos 30 años el capitalismo llegó a una etapa denominada neoliberalismo y en ella ya participaron incluso ya no solo el régimen priista, sino participaron los panistas, incluso estuvieron 2 sexenios en el poder durante el régimen neoliberal, que es una etapa muy salvaje del capitalismo. Entonces, hoy, después de tantos años de democracia, en donde solo se beneficia la oligarquía o la burguesía, actualmente casi nadie habla de esto porque nos metieron terror a partir de los años 70, cuando los movimientos guerrilleros de los años 70, 80, y la burguesía mexicana, el poder instaurado de la dictadura priista en México, nos metió el temor de que hablar de proletario, hablar de burguesía, hablar de marxismo está vetado en México y ahora nos da o nos entró miedo de hablar de eso, pero la cuestión científica no puede acallarse aunque el poder así lo pretenda. El proletariado sigue existiendo, quieran o no quieran, y la oligarquía o la burguesía sigue existiendo, quieran o no quieran. Y las fortunas capitalistas siguen existiendo, quieran o no quieran. Y para acrecentar la fortuna capitalista, existe la explotación de la mano de obra del trabajador, quieran o no quieran. Y eso lo sabe el pueblo, porque tienen largas jornadas de trabajo y sueldos miserables. Y esa es la plusvalía que obtiene la burguesía para acrecentar su capital. Y eso es una cosa real que no se puede ocultar. De tal manera que ahora, con el triunfo de un nuevo régimen que trata de instaurar una democracia del pueblo, hacer a un lado la democracia burguesa. Con el triunfo del 1 de julio del 2018 y instaurar la cuarta transformación o buscar la cuarta transformación, pues la burguesía, la oligarquía, todos los que han vivido de esos privilegios, pues
están pegando el grito en el cielo. Y en última instancia, pues tienen razón, porque van a perder todos sus privilegios, o están perdiendo todos sus privilegios. Y todas las leyes hechas a modo que los favorecían en el poder judicial que estaba al servicio de la oligarquía, hoy desde luego sienten que el mundo se derrumba porque pues la burguesía no está acostumbrada a vivir allí en los barrios pobres, en las calles pobres, en las casas de madera o de cartón. Ellos solo viven y nacen en ropaje de seda, con fortunas millonarias, con todos los lujos de vivienda y en cultura y en educación especial para ellos. Imagínense, amigas y amigos, que estés acostumbrado a vivir en trajes de seda y ahora tengas que contenerte para no tener tantos privilegios. Pues es un cambio que sí lo resienten. Pero la democracia del pueblo, de alguna manera, no sé si mis palabras sean duras, de alguna manera digo, no puede ser textual mis palabras cuando yo diga que hay que imponer la democracia del pueblo, porque la democracia del pueblo es totalmente reversible o irreversible ante los privilegios de la oligarquía. La democracia burguesa permite nada más el bienestar de unos cuantos. En un país como México, que ya somos cerca de 130 millones de mexicanos, en donde solo un 10% de los mexicanos detentan la riqueza y el poder, hoy, con la cuarta transformación, eso tiende a cambiar. Y se va a echar abajo la democracia burguesa. Y la democracia burguesa está sustentada en el poder judicial, o al menos era uno de sus sustentos fundamentales para mantener el Estado de Derecho burgués. Lo avalaba la Suprema Corte de Justicia. Por eso las leyes solamente beneficiaban a los que tenían dinero. Los campesinos eran despojados de sus tierras y cuando acudían ante los tribunales, el fallo siempre era a favor del que tenía el poder o el dinero. Se daban concesiones a discreción para obras millonarias, en donde se beneficiaban a las grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales, y se les arrendaban millones de hectáreas de tierras
que explotaban y luego las abandonaban. Se les arrendaban las minas del país. Se les arrendaban bloques petrolíferos, los bosques, las aguas de nuestro país. Mientras que el pueblo no tenía agua, las grandes empresas tenían todo el agua a discreción. Y así por el estilo, todo avalado por las leyes. El gobierno burgués invitaba a las empresas extranjeras a venir a invertir a nuestro país, dándoles un regalito muy bueno, que era el decirles: vengan a invertir al país y ustedes van a hacer uso, a cambio de que vengan a invertir al país. Les decía el gobierno burgués de México: a cambio, ustedes van a gozar de la mano de obra barata de los trabajadores. Vean ustedes, el gobierno vendía nuestra mano de obra barata para que las empresas vengan a México a invertir, llevarse enormes ganancias y explotar la mano de obra de los trabajadores con beneplácito de las autoridades mexicanas y las leyes hechas a modo para que los trabajadores no pudieran inconformarse o ganar en los tribunales cuando exigían aumentos de salarios. Todo eso es lo que ya no va a suceder, estimados amigos y amigas. Y por eso los conservadores están haciendo todo lo que pueden para frenar la cuarta transformación, que es de manera general y de manera específica, en este caso, frenar la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Ya les expliqué a grandes rasgos. Porque las leyes los amparaban y podían robar y saquear los recursos de nuestro país, robar y saquear la fuerza de los trabajadores mexicanos. Ahora se están estableciendo reformas y leyes, como decía don Mario, en un proceso democrático de lo que la cuarta transformación ha denominado el humanismo mexicano. En este proceso de democracia, con el aumento del salario mínimo, es un paso para que los trabajadores ya no reciban sueldos miserables en las empresas, ya sean públicas o privadas, donde trabajen. En donde se establezcan todas las prestaciones de ley que antes no se cumplían. Las horas extras, el trabajo nocturno, todo lo que no se le deba al trabajador, hoy se están dando pasos para que se hagan. Se perdieron las pensiones a partir de Zedillo y con Calderón. Se perdieron las pensiones. Hoy el gobierno está instaurando una nueva forma de pensión para que los trabajadores reciban el 100% de lo que perciben en sus salarios al jubilarse. Y pasos como esos son los que
le está doliendo a una burguesía y una oligarquía acostumbrada a robar y saquear, a un estado burgués que solo era un gerente de la burguesía, estaban al servicio de las empresas, y que las leyes en el poder judicial estaban al servicio de los que tenían, de los dueños del dinero, de tal manera que un trabajador, un asalariado, un campesino, cualquier persona que sea despojada, nunca obtenía un fallo a su favor. Y eso lo ha vivido el pueblo. No necesitamos ser expertos, decía yo. Lo hemos vivido en carne propia. Y que nos digan ahora que la reforma del Poder Judicial es en contra del pueblo, es simple y sencillamente porque la burguesía o la oligarquía mantiene los medios de comunicación, y el pueblo sabe muy bien que nos habían adormecido y nos habían enajenado a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, de todos los medios de comunicación, donde nos bombardeaban todos los días, en todos los minutos y todas las horas, con la propaganda burguesa, y nos adormecían con las telenovelas y tantas cosas. Pues todo eso hoy sienten que se les acaba, y por eso no quieren la reforma. Sin embargo, el pueblo mexicano, a través de buscar inculcar los principios y valores de la cuarta transformación, a mi parecer, el pueblo mexicano ha avanzado en la conciencia política. Ya el pueblo mexicano ya no es tan fácil de engañar. Ya tiene un criterio propio, una forma de ver las cosas. Ya no puede ser comprado fácilmente con la despensa, como se hizo durante 80 años por el prianismo, para comprar nuestro voto y ellos sigan detentando el poder. Una despensa cada 100 años. Pero todo eso es todo un andamiaje estructurado, porque un poder siempre está estructurado desde todos los aspectos de la vida pública, como son la educación, una educación burguesa que nos enseñaba nada más a ser individualistas, a luchar nada más por uno mismo, pasar por encima de quien tengas que pasar con lugar, con todo, con el hecho de que logres tu objetivo. Y puedes pisotear a quien sea solo para beneficiarte a ti mismo. Eso nos enseñaban. Para ellos esa era la forma de alcanzar el éxito, el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo y todo eso con lo que nos enajenaron mentalmente para poder ser fáciles presas de su sistema o de su régimen. Hoy el pueblo mexicano ha despertado de eso. Y por eso, a eso se debe que cuando Andrés Manuel López Obrador, nuestro expresidente,
planteó el plan C ante el pueblo mexicano para hacer estas reformas, y en especial la reforma al Poder Judicial, el pueblo mexicano lo entendió y votó masivamente por el plan C el 2 de junio de este año, otorgándole a los representantes de este nuevo cambio las 2/3 partes en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. De tal manera que ahora sí se pueden realizar esas reformas y están avaladas por el Poder Legislativo en su conjunto. Sin embargo, pueblo de México, ustedes han visto cómo el Poder Judicial hizo todo lo posible por evitarlo. Cuando la reforma al Poder Judicial fue aprobada en el Congreso y luego pasada a los congresos estatales, también aprobada en más de los 17 que por ley deben de ser, que debe ser aprobada por más de 17 congresos estatales, y luego enviada al Poder Ejecutivo para ser decretada en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, trató de invalidar esa aprobación de la reforma judicial. Pero vean ustedes, ya lo mencioné, fue el pueblo de México consciente quien así lo determinó el 2 de junio, en las elecciones históricas del 2 de junio. Y Norma Piña quiso impugnar esa reforma, incluso pidió revisar ante el INE que el INE no organice las elecciones para magistrados, ministros, jueces, para el 1 de junio del 2025, e impedir que se lleve a cabo la elección por el pueblo del Poder Judicial. Aun cuando no tenía la atribución, aun cuando la Suprema Corte no tenía atribución de interferir ante los acuerdos del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, electoral del Poder Judicial de la Federación, y ante el INE, Norma Piña quiso hacer una revisión y revertir la organización de las elecciones del 1 de junio 2025. A esto también le he llamado intentos de golpe de Estado, porque fíjense la culminación de esto. Una jueza del estado de Veracruz, de Coatzacoalcos específicamente, creo que se llama Nancy, impugnó a la presidenta de la República para que la presidenta de la República retire el decreto de la reforma judicial del Diario Oficial
de la Federación. Con argumentos legales se determinó que esa fuerza no tenía atribución alguna para ello y no tuvo resultados ese intento. El objetivo era que en el supuesto de que la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, no acatara la impugnación de la jueza, se le declarara desacato a la presidenta, en desacato a la presidenta. Y eso significa destituirla del poder. Por eso digo que son intentos golpistas de la misma Suprema Corte, a través de indicaciones. Yo me imagino que no es solo de la Suprema Corte, la burguesía, y por allí me he de imaginar a Claudio X González y a otros diciéndoles a los ministros que impugnen y que traten de establecer un golpe de Estado técnico. Y pues todos estos intentos se han venido para abajo y la reforma al Poder Judicial avanza. Les voy a decir hasta dónde ha llegado ahora el proceso de esta reforma. Antes, pues quisiera hacer una pausa y a ver si don Mario nos hace algún comentario al respecto. Si me lo permites, porque aquí lo importante es el invitado, no el conductor, pero sin embargo quiero hacer dos sí, desde luego, sí. Uno rapidísimo, la Constitución o la Revolución Mexicana fue, junto con la Constitución, en su momento fue un asombro para el mundo. Sí. Y tan es así que los intelectuales rusos, los que estaban luchando por transformar Rusia, estudiaron no solamente la Revolución Mexicana, sino la Constitución. Ese es un ejemplo. Estamos hablando de una potencia mundial. Sí. Y a nivel latinoamericano y del Caribe, bueno, tenemos a Fidel Castro. Fidel Castro estuvo en México junto con otros cubanos y lo primero, una de las cosas que hicieron fue estudiar muy bien la historia de México y la Constitución, a la par de que por allá, por Chalco, cerca del Popocatépetl, tenían un centro de adiestramiento militar. Luego ya salieron y a través de una embarcación llamada el Granma llegaron a Cuba, y por eso el periódico oficial del gobierno cubano se llama el Granma, en memoria justamente de esa embarcación, el Granma. El Granma, sí. Y el segundo paréntesis es que lo que acabamos de ver con con la promulgación de la reforma judicial en México, lo que vimos fue que la derecha tiene una mala lectura de lo que está ocurriendo en México, porque lo que hizo el Tribunal, la Suprema, el Poder Judicial en México, fundamentalmente el Tribunal Superior de Justicia, encabezada por Norma Piña, aconsejada y acompañada por algunos lidercillos juniors, ¿cómo les llamó juniors, ¿cómo se llama?
perversos, como le llamó esta Claudia, a Claudio González, y unos tóxicos, que fue elegante lo que le dijo, ¿eh? Sí, elegante. Algunos intelectuales, algunos académicos, todos de derecha, y todos en contra de esa reforma. Sí. Y ya esta jueza de Coatzacoalcos no solamente pidió a la presidenta de México que tiraran la edición del DOF, del Diario Oficial de la Federación, donde estaba promulgada la ley a la reforma judicial, sino que además la amenazó con destituirla y después encarcelarla. Sí. Esto en palabras, en palabras sencillas, es el famoso lawfare. Es decir, lo que acabamos de ver fue un intento de tumbar a una presidenta de México, de encarcelarla a través del Poder Judicial. Es decir, judicializaron la política. Y sí, hay varios antecedentes. 2 en Brasil con Ignacio Lula da Silva, que le hicieron por la vía judicial, lo destituyeron. Ya no es necesario que el imperio yanqui mande a sus marines ahora ya no, ahora ya no. Ahora es a través de las cortes de justicia. Sí. Lo mismo le hicieron a su sucesora, a Dilma Rousseff. Lo mismo le hicieron, pero de manera más asquerosa, más ruin, a Evo Morales. Lo mismo le hicieron en Perú al presidente. Al presidente. Es decir, Pedro, no sé. Lo que acabamos de ver, la culminación hasta ahorita, ya no creo que intenten, ya pueden recurrir a tribunales internacionales, creo, como la amnistía, ¿cómo se llama?, de derechos humanos internacionales. Es lo que les queda. Pero jurídicamente ya no les queda nada. Es decir, lo que vimos ayer, merced a que uno de los mismos que estaban apoyando a Peña, a Norma Piña, el ministro Pérez Dayán, aunque ya se los había advertido, yo no estoy de acuerdo con esta canallada que ustedes están tramando, pues el día de la votación, que fue ayer, eso hizo que fueran 4 votos de 9, de 4 votos de 8 que tenían, ¿no? 8 en contra, 2 quedaron 7 contra 4. Y quienes estuvimos viendo, o quienes estuvieron viendo la transmisión de lo que estaba ocurriendo, porque era tan importante que varios medios lo estaban transmitiendo en vivo, llegó un momento cuando se ve cercada esta ministra, Norma Piña, pidió un receso, ¿no? Porque dijeron que ya estaban cansados. Sí. Pero no crea que fueron a platicar o a descansar, a tomarse un cafecito, o a formarse un cigarro, o a comer un sándwich. Norma Piña salió a cabildear. Al fin, al cabo, no es la primera vez que hace un papel de cabildera. Cuando tuvieron esta reunión clandestina en la casa de otro ministro, ¿no?, donde estuvo el presidente nacional del PRI, invitaron al del PAN, pero sí, no fue, ¿no? Pero la hicieron en la casa de este ministro, que por cierto, qué curioso, ¿no?, que alguien preste su casa para que arme un complot y él no estaba, ¿no? Digo, no cualquiera lo hace. Bueno, claro. en este receso, maestro, fíjense nada más la perversidad de esta ministra. No lo digo como mujer, lo digo como ministra, para que no me vayan a acusar de que soy un misófono. Como ente público. Como servidora pública. Como servidora pública. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Incluso ya cuando salieron y dio el martillazo, se reinicia la sesión, dijo, bueno, no es necesario que sean 8 votos para aprobar la propuesta del otro
sinvergüenza ministro, ¿no? El que quería negociar la Constitución. Hay cosas innegociables, así como la dignidad no se negocia, tampoco la Constitución, y este tipo, Carrancán, quería negociar, propuso. Y entonces, ¿qué es lo que dijo la ministra? Dice, no es necesario 8 votos, basta con 6. Entonces, ella ya sospechaba que alguien, porque ya lo había dicho, que no iba a votar. ¿En dónde estaba la trampa para coyotes, ¿no? o para ovejas, o para lobos, para lo que usted quiera? La trampa estaba en que querían decir que con 6 votos era suficiente, considerando que la Suprema Corte estuviera integrada por 9 miembros. Por eso querían que fuera 6. Y salieron las 3 ministras y otros ministros salieron a aclararle, hey, momento, ministra, eso no, ¿cómo se llama? No aplica aquí, porque la Corte la componemos 11 ministros, hombres y mujeres, por lo tanto, tienen que ser 8. Cierro el paréntesis, adelante. Creo que es el dato que traigo, que dice así que ayer precisamente, ayer fue día 5, ¿no? Sí, ayer fue. Ayer 5, iban a iniciar precisamente un debate sobre el proyecto de este ministro Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. O sea, él propone que se debe declarar inconstitucional la elección por voto popular de jueces y magistrados, pero acepta la elección popular de ministros y magistrados electorales. Entonces, lo está dividiendo parcialmente, ¿no? Para negociar y tirar lo que tal vez, creo que eso es lo correcto. Amenazar con que vamos a tirarte esta parte, pero bueno, vamos a negociar o alguna cosa. Llegar a algún acuerdo que tal vez a ellos les interese o no sé. Pero creo que esa es la idea. Esa es la idea. Y entonces, yo creo que ese es otro intento de buscarle 5 pies al gato que no le pueden encontrar. Porque de todas formas, con todos estos intentos, la reforma ya está avanzando. El lunes este lunes día 4 se instalaron los comités de evaluación de cada uno de los poderes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hasta el mismo Poder Judicial ya nombró a su comité de evaluación para los comicios del 1 de junio. Incluso, o sea que ya le entró ya varios ministros presentaron su renuncia. Y ya los ministros presentaron su renuncia. Incluso unos están pidiendo que por favor les acepten su renuncia para que reciban los saberes completos que van a recibir en sus pensiones. O sea, pensiones vitalicias millonarias. Ajá. Y que renuncian en estos momentos, porque la condición es de que renuncien antes de que concluya el periodo de la convocatoria, que se inició el lunes día 4. Si no renuncian antes de que terminen los efectos de la convocatoria, entonces ya no van a poder recibir esos saberes si renuncian después. Entonces tienen que
renunciar ahora. Porque no hay carácter retroactivo. No hay carácter retroactivo, exactamente. Entonces están en eso. La reforma, repito, está avanzando. Ya está establecido la convocatoria, lo avaló el mismo poder judicial con su comité de evaluación. El poder legislativo tiene un comité de evaluación. El poder ejecutivo tiene un comité de evaluación. Y el poder judicial tiene un comité de evaluación. Y entre los tres comités lanzaron la convocatoria. O sea que ahorita el Poder Judicial ya, de hecho, está avalando ya la reforma. Perdón, ¿sí? Mira, Adam Chip Verde te manda un mensaje que dice: excelente información, profesor. Sí. ¿Quieres contestarle algo? Muchísimas gracias, Adam. Pues en todo lo que podemos, hasta donde podemos, pues tratamos de informar lo que creemos que es importante para nuestras amigas y amigos de Otompe Blanco, de Quintana Roo. Y del mundo. Y del mundo, pues, que lo sepa el mundo, porque ya ven que hasta Estados Unidos interfirió o quiso interferir la promulgación de la reforma al Poder Judicial. Esto afecta, o según ellos, creen que va a afectar la democracia, pero ya les expliqué qué democracia se va a afectar, la democracia burguesa, y vamos a instalar una democracia del pueblo. Esa es la diferencia. Gracias, Adam. En los años 70, cuando estaba proscrito el Partido Comunista Mexicano, la Liga Espartaco de José Revueltas, cuando existía el ejército guerrillero de los pobres, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, todo eso lo tenía prohibido el ejército, el gobierno mexicano. Sí. Y cómo desprestigiaban a estas organizaciones, o a quienes, al pueblo en general, les decían que el comunismo era peligroso, era satánico, que los comunistas se comían a los niños, que Fidel Castro castraba a los opositores. Y hoy esas mismas versiones, con otras palabras, nos salen a decir con que esto es tirar las instituciones, con otras palabras, que la 4T está destruyendo al país. Es lo mismo. Es lo mismo. Miren, y qué bueno que aquí está un maestro. Con la marrana revolcada, pero es lo mismo. La historia se repite. Únicamente cambian los escenarios y los nombres. Sí. Adelante. Sí, pues decirles a nuestras amigas y amigos que la convocatoria para los que deseen participar está abierto. Pueden inscribirse hasta el 24 de noviembre. O sea, tienen 20 días para que se inscriban. Y se van a elegir magistrados, ministros, integrantes del Tribunal de Disciplina, porque va a haber un Tribunal de Disciplina, y jueces. Perdón. Este Tribunal de Disciplina es el que va a sustituir al apéndice de poder que tenía Norma Piña, el Consejo de la Judicatura, el alcahuete, de todas las excarcelaciones que había los fines de semana. Era la Celestina o el Celestino de toda la protección a los empresarios que debían impuestos y que no se niegan a pagarlos. Sí, eso. Adelante. ¿Sí? Pues les decía, todas este tipo de funcionarios se van a elegir
repito, magistrados, ministros, integrantes del Tribunal de Disciplina y jueces son los que serán elegidos el 1 de junio de 2025. Para ello, hay todo un proceso. Una vez que se inscriban hasta el 24 de noviembre, los que desean participar, algunos ministros de manera automática, los que así lo deseen, de manera automática serán aspirantes. Incluso tengo el caso de un ministro, un ministro de la Suprema Corte llamado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que declinó participar en la elección. Escúchese bien, él está declinando porque considera que no es un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Escúchense bien, estimados oyentes, y si nos visitan también de manera visual. Escúchese bien. ¿Qué es lo que ustedes entienden de esto? Yo entiendo lo siguiente, que es una forma, un ejemplo claro de tantos de menospreciar al pueblo, que nosotros, el pueblo, no tenemos capacidad para poder elegir a nuestras autoridades en cuestión de leyes, en el Poder Judicial. Y esta persona dice que él no acepta ser elegido porque no va a depender, no va a aceptar un cargo que dependa del apoyo popular. Vean nada más cómo ofenden y menosprecian al pueblo. Ese es el tipo de la mayoría, no todos, de ministros que tenemos actualmente. Y entonces vean si es justo o no es justo que hagamos esta elección, porque esos no nos defienden a nosotros. Ellos solo eran designados por el poder omnímodo que en la época prianista lo era el presidencialismo. El presidente era que el poder ejecutivo dominaba al poder legislativo y al poder judicial. Y hoy pegan el grito en el cielo diciendo de que estamos cayendo en una dictadura, que porque el poder ejecutivo y el poder legislativo se están imponiendo al poder judicial. Eso es totalmente distorsionado. No es la realidad. Lo que les duele es que haya ahora esta opción de que el pueblo de México pueda designar al poder judicial y ellos pierdan sus privilegios. Vean ustedes, los trabajadores del poder judicial hicieron un paro de casi 2 meses para oponerse a la reforma. Y durante 2 meses cobraron religiosamente sus salarios. ¿Saben cuánto fue el daño aproximadamente que causaron en 2 meses? Un poco más de 2 meses. Causaron un daño al erario de más de 12,000 millones de pesos. Ese fue el daño económico que causaron. Y aprovecho esto, amigas y amigos, para decirles, acuérdense cuando nosotros, lo digo porque participé en múltiples ocasiones y ustedes también, cuando hacíamos nuestras manifestaciones como trabajadores que exigíamos una verdadera justicia
ya sea por cuestiones salariales, por malos tratos, por explotación, etcétera, que se nos causaba, por robo, etcétera, que se nos causaba de nuestras propiedades, etcétera, y nos lanzábamos a las calles. ¿Qué nos decía la burguesía? Flojos, váyanse a trabajar. Cuando el magisterio se plantaba en las plazas, en los zócalos, y los mismos trabajadores asalariados, ¿qué nos decían? Que estábamos causando un grave daño a terceros, a la ciudadanía, etcétera. Aun cuando las leyes permitían las manifestaciones, ellos nos acusaban de causar daños. Ahora fíjense, cayeron en su propia, escupieron arriba y les cayó en la cara. ¿Qué hizo ahora la marea rosa? Ir a tomar el Zócalo. Ahora nos dijeron que eso era ilegal ni que causaba problemas a terceros. Y ahora los trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron durante más de 2 meses y sin trabajar cobraban sus salarios y nadie les dijo nada. No se les tocó ni con el pétalo de una rosa. Hicieron y deshicieron a su antojo. En lo personal, yo pensé que iba a salir un contingente de ciudadanos a hacerles la contra a esos contingentes de trabajadores del Poder Judicial que estaban hostigando a las cámaras de diputados y cámaras de senadores para que no se aprobara la reforma, que estaban hostigando. Yo pensé que iba a salir un contingente de ciudadanos a enfrentárseles a ellos, como sucede en Venezuela, donde sale una enorme manifestación de los conservadores de la derecha y por el otro lado sale una enorme manifestación de los que apoyan al pueblo. Pensé que eso iba a suceder aquí, pero no. Aquí fuimos más respetuosos. Se les dejó que se manifiesten. Repito, no se les trató mal de ninguna forma. Esa es la nueva democracia y como dice don Mario, no les entra por acá, no lo entienden, la derecha no lo entiende. Claro, y como decía yo también al principio, a lo mejor no lo entienden porque están defendiendo sus intereses, pero tienen que entenderlo. Y no les queda mucho tiempo, no les queda mucho tiempo. Ya la reforma está dada, la reforma va avanzando y el pueblo nos vamos a preparar y vamos a esperar el 1 de junio y vamos a salir a votar algo histórico en nuestro país. Y creo que México será el ejemplo mundial y estoy seguro que muchos países nos van a seguir. Van a hacer que también sus poderes judiciales sean votados por el pueblo. Y esto es lo que les está causando mucho furor a los de la derecha. Y últimamente, esta última reforma que se hizo también el día 30 o 31 de octubre, en estos últimos días, en donde se aprobó la reforma que se llama supremacía constitucional, que consiste en que todas las reformas judiciales, todas las reformas constitucionales que se aprueben por el Congreso de la Unión no sean impugnadas ni bajadas por el Poder Judicial. Y entonces eso es el blindaje. Es el blindaje. Ya estaba, pero lo siguieron permitiendo este corrupto Poder Judicial
lo seguían permitiendo y les abrían incluso a las impugnaciones de los partidos políticos, les decían, vengan, vengan. Les daban carta blanca. Y se lo turnaban al ministro más reaccionario, a este Carrancá. Sí. Hoy, entonces, dijo el Congreso de la Unión, bueno, pues les vamos a recalcar que la nación, los legisladores están por encima de la Suprema Corte. Y porque los legisladores son nombrados por el pueblo. Esa es la diferencia. El poder legislativo su función es hacer leyes. El poder ejecutivo es instrumentar esas leyes, llevarlas a la práctica. Y el poder judicial es vigilar que se apliquen de manera correcta eso. Exacto. No está en sus facultades impugnar. De la Corte impugnar o meter controversias. Ni siquiera en la ley de amparo. Amparos, meter amparos, no. Listo, maestro. Muy bien, pues nos ha dado muchísimo gusto, don Mario, que nos permitan todas estas. Yo no sé si así eras cuando dabas clase, ni qué materia dabas, pero no, pues era yo maestro de historia precisamente. Yo creo que tus maestros, de ciencias sociales, tus alumnos se quedaban como esponjas, ¿no? Absorbiendo todo. Algunos me recuerdan por esto, afortunadamente. Sí. Algo más para concluir esta emisión, lo que gustes. No, pues decirles a nuestras amigas y amigos que estamos en un periodo histórico muy bonito en nuestro país. No es perfecto, no hay nada perfecto. Una casa que fue abandonada, dejada en la total, llena de basura, de tantas inmundicias, y tú llegas a esa casa, no la vas a limpiar así de sopetón. En un día o en media hora. Esta nuestra querida casa, que es nuestro México, la derecha, a través de los prianistas y la oligarquía, dejaron en la bancarrota, en la crisis económica, política, cultural, educativa, de salud, en todos los aspectos, dejaron una crisis tremenda en nuestro país. Ya tuvimos un sexenio de cimientos, yo así le llamaría, en donde Andrés Manuel puso los cimientos firmes para continuar esta segunda etapa de la transformación, como lo llama, el segundo piso, como lo llama nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, yo estoy en eso, amigas y amigos. Les repito, y pues gracias a la vida me ha permitido vivir más de 50 años de lucha y de ver las luchas, no solo lo poco que nosotros hicimos, sino lo que millones de mexicanos, héroes anónimos, han hecho por nuestro país, por lograr un cambio verdadero. Y creo que, como decía don Mario al principio, hemos tenido la dicha de ver el inicio de este cambio, que esta casa se va a limpiar, va a tardar un poco, pero lo tenemos que lograr los mexicanos. Y no vamos a echarnos de nuevo para atrás. Esto que hemos logrado a partir de 2018, hay que continuarlo. Yo sé que hay muchos compañeros que se
se sienten defraudados, lo sé, que porque hay esto, que hay lo otro, que la cuarta transformación se ha llenado en parte de desechos del PRI, del PAN. Lo sé y lo entiendo. Y que vamos a comenzar una nueva revolución. No, yo no estoy de acuerdo en esa teoría o esa hipótesis. Nosotros comenzamos a luchar desde 1970, imagínense, y logramos esto hasta el 2018. Volver a comenzar, compañeros, nos llevaría otros 100 años. Yo pienso, mi teoría es esta, que lo que ya logramos ahorita, con todos sus defectos, vayamos puliéndola, vayamos quitándole estos defectos y seguir adelante con esta cuarta transformación. Ese es mi punto de vista y cada quien tiene su punto de vista y es muy respetable. El mío es este, seguir adelante con la cuarta transformación. Sé que nos denominan por ahí los de la derecha de manera despectiva como chairos que solo nos dejamos guiar. No, no es cierto, compañeros. Tenemos demasiados años de experiencia y todo lo que decimos lo decimos con plena conciencia. No nos dejamos llevar nada más que porque a Chuchita la bolsearon y que ya yo estoy aceptando esto o lo otro. No, tenemos nuestra, aunque sea limitada, pero tenemos nuestra capacidad de análisis. Y mi análisis es este, que vayamos adelante, porque se ha regado mucha sangre en 100 años de prianismo y muchísimos héroes anónimos en México lucharon para que hoy vayamos vislumbrando este cambio. Y yo creo que ustedes, los más jóvenes, van a seguir luchando y van a ver el final cuando haya un México de bienestar para todos y donde haya solidaridad entre todos. Y nos olvidemos del individualismo, del narcisismo, del egoísmo y todo eso. Y nos ayudemos mutuamente, vivamos tranquilos, en paz, cada día luchando. Hay muchas cosas que hacer. Lo decía Marx. No, la historia no está escrita o no se debe escribir para que haya una lucha eterna entre el mismo ser humano, no. Hay una lucha, sí, eterna, pero del ser humano, así lo dice el marxismo, del ser humano unido para poner al servicio de la humanidad los fenómenos de la naturaleza. Imagínense ustedes en cuántos años no hemos podido acabar científicamente ni con la gripe. Imagínense, en lugar de estar luchando el hombre contra el hombre, tenemos ahí muchas cosas que hacer en la ciencia, en el arte, en la cultura, para mejorar la vida del hombre. En paz, unidos, solidarizándonos para lograr un bienestar y poniendo al servicio los fenómenos de la naturaleza, luchando para poner al servicio del hombre los fenómenos de la naturaleza que sean negativos. Hay muchas enfermedades, hay muchos problemas físicos como los terremotos, los huracanes y todo eso. Tenemos muchas cosas contra qué luchar. Y olvidémonos de luchar entre nosotros mismos. Hay que poner las cosas al servicio del hombre.
y el hombre tiene muchas cosas por la cual hacer un futuro luminoso aquí en nuestro México. Pues nos vemos a la próxima, si la vida nos lo permite y don Mario nos lo permite, pues aquí estaremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Lo voy a cerrar leyendo primero un mensaje que escribe Liliana PJ, que lo voy a poner y lo voy a sacar porque tapa la cara del invitado. La mía no importa, pero ¿no? Pero ahí lo tiene usted. Ahora lo voy a leer, lo que escribe Liliana PJ. Sí. Muy buena información y explicado por el profesor Laurentino, para quienes nada más hablan sin estar informados. Y con una, no cita, no lo voy a citar, pero la otra vez estuvo, ya tiene quizá un mes, estuvo el odontólogo Armando Hidalgo Rodríguez aquí. Sí, muy amigo. Y él, fíjate, qué coincidencia, por eso entre las personas adultas hay que buscarlas, porque ellos tienen la sabiduría, no los niñitos que salen de la escuela y los nombran secretarios o les dan cargos importantes sin haber aprendido nada de la vida. Y nos decía él, que coincide contigo, dice, la 4T en los hechos inició en el movimiento del 68. Así es. Pues gracias, maestro. Don Mario. Ya te muchísimas hiciste. Gracias. Nos vemos a la próxima. Sí, les pido un favor que compartan esta emisión de Panóptico. Creo que hay información muy valiosa. En el contenido tiene ingredientes que nos invitan primero a reflexionar y después a ponernos del lado de la historia, del lado de los que revolucionan, de los que tumban sistemas explotadores. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Gracias, don Mario. Hasta la próxima.